Tengo hambre. El niño corría de casa en casa. Pero al acercarse a la casa de los millonarios, se quedó paralizado al ver quién le abrió la puerta. La noche lentamente cubría la ciudad, absorbiendo sus luces y sonidos, pero en la casa de Jessica todo seguía de una manera distinta. Ella estaba sentada en la cocina, sola, en silencio, sin dejar de mirar el reloj. Hora tras hora, minuto tras minuto, pasaban lentamente, como pesados relojes que marcaban su soledad. Ella esperaba, como siempre, a Anthony, su esposo, quien había prometido regresar temprano, pero no llegaba. Esa constante demora se había convertido en su cotidianidad, su propia tragedia, con la que no podía reconciliarse. De nuevo se va a retrasar, como siempre, susurró para sí misma, tratando de calmar su corazón acelerado. Miraba el reloj, repitiendo mentalmente posibles conversaciones con él, anticipando otra pelea. Y como siempre, su corazón latió más rápido cuando de repente escuchó el sonido de la llave en la cerradura. Jessica saltó, su cuerpo se tensó como una cuerda estirada, pero no se movió del sitio. Esperaba. Finalmente, la puerta se abrió, y Anthony, dejando caer su abrigo, entró en el pasillo. «Llegas tarde otra vez». No pudo evitar soltar un reproche brusco, aunque en realidad ya estaba lista para explotar. Él no respondió de inmediato, solo se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. Sus pasos no mostraban ni la más mínima muestra de arrepentimiento. Jessica sentía como su ira aumentaba. «Ya sabes que tengo mucho trabajo», dijo él por encima del hombro, abriendo el refrigerador, pero notando que, como siempre, no había nada que valiera la pena. «Claro que lo sé». Su voz se volvió cortante y llena de furia. «Siempre estás ocupado, siempre trabajando, pero en casa ya no entra dinero. ¿Sabes siquiera que paso todo el día sola con el niño? O tal vez ni siquiera es sobre el trabajo». Anthony no pudo evitar suspirar. Sabía que la escena era inevitable y, por experiencia, sabía cómo evitarla. «Jessica, te estoy hablando, pero no me escuchas». Su voz se volvió calmada, pero no por tranquilidad, sino por cansancio. «Todo lo que hago, lo hago para nosotros, para ti, para Esteve». «¿Para nosotros? ¿Así lo llamas, para nosotros?» Su rostro se puso rojo de ira, y dio un paso hacia él. «¿Dónde has estado las últimas horas? ¿En el trabajo o en otro lugar?» Él volvió a abrir el refrigerador, como si intentara encontrar algún consuelo en esa casa, pero al no encontrar nada, exhaló pesadamente. «¿No habrá cena otra vez?», preguntó, tratando de bajar el tono. Lo único que quería en ese momento era evitar la pelea, pero Jessica no se lo permitió. «¿La cena que te la sirvan a ti?». Su voz se alzó de nuevo, volviéndose más fuerte y furiosa. «¿Crees que debo prepararte la cena? Con un niño pequeño en mis brazos, ¿qué tengo que cuidar todo el día?». «Jessica, basta de gritar», su tono se volvió más severo. «Vas a despertar a Esteve, y va a llorar». Ella lo miró, sus ojos brillando de furia. «No me digas lo que tengo que hacer». Sus palabras fueron tajantes, como cuchillos afilados. «Me haces perder la paciencia todos los días y luego tratas de darme lecciones». En ese momento, el conocido y estridente llanto de Esteve llenó la habitación. Jessica se levantó de un salto, sin decir palabra, y se dirigió a la habitación del niño. Pero sus emociones estaban tan a flor de piel que, al pasar junto a su esposo, no pudo evitar empujarlo con fuerza en el pecho. «Es todo tu culpa». Su voz temblaba de ira y resentimiento. Anthony se quedó en la cocina, sin poder decir una palabra. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Se acercó en silencio a la puerta de la habitación del niño, pero se detuvo al escuchar cómo Jessica gritaba mientras mecía a Esteve en brazos. «Todo estará bien, bebé, no llores», susurraba a su hijo, pero las lágrimas caían por sus mejillas, al igual que las inevitables palabras que parecían a punto de escapar de sus labios. «Estoy cansada, Anthony. Estoy tan cansada». Miró a su esposo con los ojos llenos de dolor y desesperación. Pero él no sabía qué decir. Solo se quedó allí, en la puerta, mirándola,
sin poder encontrar las palabras adecuadas para calmarla. Yo también estoy cansado, Jessica, finalmente respondió él, pero sus palabras sonaron vacías, como un eco. Ni siquiera sabía cómo esa confesión podría cambiar algo. Ella se dio la vuelta, sin querer escucharle más. Esteve seguía llorando, y Jessica lo meció de nuevo, tratando de calmar ese interminable torrente de lágrimas y angustia. Ni siquiera entiendes lo que siento. Te vas todo un día, y yo me quedo aquí tratando de hacer todo. Y no ves lo difícil que es esto, casi gritaba, pero su voz se ahogaba en el llanto de su hijo. Anthony guardó silencio, y solo se escuchó un pesado suspiro. Esto es simplemente insoportable, susurró ella, mirando hacia él. ¿No te das cuenta de cómo he cambiado, cómo todo ha cambiado? Finalmente, Esteve se calmó, y Jessica lo acostó nuevamente en su cuna, pero su mirada permaneció cansada y desesperanzada. Pareciera que vivimos en mundos diferentes, Anthony, dijo ella, sin mirarlo. Tú siempre estás ahí, en el trabajo, en tus asuntos, y yo aquí, sola. Y ni siquiera cuando llegas a casa, eres alguien cercano. De repente, el silencio fue interrumpido por su voz. Jessica, no puedo arreglarlo todo. Entiendo que estés cansada, pero también debes entender lo que implica mi trabajo. Ella se volvió hacia él con una expresión en el rostro que era imposible de describir con palabras. Demasiado dolor, demasiada decepción. Entonces, ¿qué quieres, Anthony? ¿Qué esperas de mí? Pero él guardó silencio. Y ese silencio era mucho más fuerte que cualquier palabra. La mañana era fría y sombría. Anthony se levantó temprano, como siempre, tratando de evitar cruzarse con Jessica. Sabía que por la mañana no habría súplicas ni reproches, en ese momento ella aún dormía, y él podía quedarse un par de horas en su propia tranquilidad. Extendió la mano hacia la cafetera, y mientras se preparaba el café, sus pensamientos volaron a aquellos días cuando todo era más sencillo. Cuando él y Jessica se amaban, cuando su familia era feliz y Esteve aún no había nacido, no trayendo consigo tanta decepción. Recordaba cómo reían, cómo descansaban juntos en la playa, cómo hacían planes para el futuro. Pero tan pronto como nació Esteve, Jessica cambió. Comenzó a sospechar de sus infidelidades, a iniciar peleas por trivialidades, y cada día, cada mañana comenzaba con gritos y acusaciones. Y cuanto más intentaba mantener la calma, más ella le exigía. Todo estaba tan bien, susurró para sí mismo, mirando la taza con café humeante. Sintió cómo el dolor se apretaba en su interior. Dejó la taza en la mesa, salió de la casa y sintió como el aire fresco lo despertaba. El camino a la oficina siempre era largo, pero ese día parecía interminable. No tenía prisa, no quería pensar en lo que le esperaba. El trabajo se había convertido en el único lugar donde podía, aunque fuera por un tiempo, olvidar los problemas en casa. A Jessica, como su vida se estaba convirtiendo en una sucesión de discusiones y malentendidos. Cuando llegó a la oficina, Anthony exhaló pesadamente, como si intentara dejar toda la carga de los últimos meses fuera de la puerta. Sabía que el día sería difícil, y no se equivocó. Al entrar en su oficina, puso la bolsa sobre el escritorio y se acercó a la ventana. Mirando el paisaje, sintió como su corazón se apretaba de nuevo ante la incertidumbre. ¿Cuánto más podré soportarlo?, susurró para sí mismo, pero estaba seguro de que nunca encontraría una respuesta. En ese momento, se oyó un golpe en la puerta. «Pasa», dijo él, sin volverse. Grace, la secretaria del jefe, entró con su habitual actitud profesional. «Anthony, el señor Pitts quiere verte en su oficina», dijo ella, bajando un poco la voz, como siempre, como si fuera un asunto personal. Él asintió, tomó una carpeta con documentos y se dirigió a la oficina del jefe. Un sentimiento extraño lo invadió mientras caminaba por el pasillo. Sabía que algo no estaba bien, que sus acciones, su silencio, su cansancio, se habían vuelto evidentes para todos. Pero no quería admitir que eso podría afectar su trabajo. Cuando entró en la oficina del señor Pitts, este no se levantó de su escritorio, pero con un gesto indicó una silla. Anthony dejó los documentos sobre la mesa y se sentó. Pitts lo miró atentamente,
Su mirada era pesada, y Anthony no podía entender que se escondía detrás de ella. «Anthony, has trabajado en esta empresa durante 6 años», comenzó el señor Pitts, sin apartar la vista de su rostro. «Siempre has mostrado excelentes resultados, y de hecho, pensaba ascenderte. Explícame qué te está pasando estos últimos meses». Anthony sintió como todo dentro de él se tensaba. No podía hablar con la facilidad que deseaba. Su mano apretó involuntariamente la carpeta con papeles, y la dejó a un lado. Sabía que este era el momento de la verdad. «Señor Pitts, tengo algunos problemas en casa», dijo él, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar y no parecer débil. «Todos los tenemos, Anthony», lo interrumpió su jefe. «Te he dicho 1000 veces que los problemas deben quedarse fuera de la oficina. Si cometes esos errores y no puedes manejar tus tareas, entonces es hora de reemplazarte por otro empleado». Esas palabras hicieron que el corazón de Anthony latiera más rápido, como si alguien lo hubiera arrancado de su pecho. Pero, intentó objetar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. «Nada de, pero», dijo tajantemente el señor Pitts, su mirada se volvió fría e implacable. «Anthony, te di tiempo para corregirlo. Esperaba, confiaba en que lo lograrías. Pero no lo lograste. Ahora tenemos que despedirnos». Esas palabras sonaron como una sentencia. Anthony sintió como su mundo se derrumbaba. Estaba preparado para esto, pero ahora que se había convertido en realidad, no sabía cómo seguir adelante. «¿Está hablando en serio?». Su voz temblaba de un dolor insoportable. «Sí, Anthony, estoy hablando en serio. Lárgate». El señor Pitts se levantó y se acercó a la puerta, indicando que la conversación había terminado. Anthony ya no podía quedarse más en esa oficina. Se levantó en silencio, caminó por el largo pasillo, entró a su oficina, recogió sus pertenencias personales y salió. Pero incluso en el umbral, sintió como sus piernas flaqueaban. En el coche, mientras conducía, Anthony comprendió que necesitaba beber algo para lidiar con ese sentimiento de impotencia. Se dirigió al bar más cercano. Rápidamente encontró una mesa en una esquina, pidió un whisky y miró con amargura el vaso. El whisky quemó su garganta, pero había algo tranquilizador en ello. Repitió el pedido. «Otro whisky», balbuceó con dificultad. El camarero, que ya lo había visto en ese estado varias veces, se acercó y le dio un toque en el hombro. Anthony, ya basta», dijo con una sonrisa amable, pero en su voz se percibía preocupación. «Estoy bien, solo déjame», respondió Anthony, con los ojos opacados brillando débilmente en la tenue luz del bar. El camarero asintió, pero decidió llamar un taxi, dándose cuenta de que Anthony claramente no estaba en condiciones de llegar a casa por sí mismo. Llamó al taxista y ayudó a Anthony a subirse al coche. En el camino, Anthony apenas se mantenía en pie. El despido, la conversación con Pitts, todo giraba en su cabeza como un manto oscuro. Cuando el taxi llegó a su casa, pagó al conductor y salió en silencio. Cuando abrió la puerta del apartamento, un viento helado lo derribó. Sintió el olor a comida y a la vida cotidiana golpearle la nariz, y su corazón empezó a latir más rápido. Pero eso no lo ayudó a recuperar el equilibrio. Apenas mantenía el equilibrio al dar un paso hacia el vestíbulo, y en ese momento escuchó la voz de Jessica. «¿Qué demonios?», gritaba ella, sus ojos furiosos recorrían el apartamento, y en sus manos sostenía a su pequeño hijo, Steve. Anthony apenas pudo concentrarse en las palabras de su esposa. Todo lo que sentía en ese momento era cansancio y el deseo de desaparecer, de irse a la sombra. Dando pasos torpes, caminó hacia el interior del apartamento, y sin prestar atención a Jessica, llegó con dificultad al sofá. «¿Estás loco? ¿Por qué estás así? ¿Dónde has estado? ¿Por qué no estás en el trabajo?», continuó interrogándole, su voz se hacía cada vez más fuerte, como una tormenta que ganaba fuerza. Él no respondió. En su cabeza solo había un pensamiento: no ahora. Definitivamente no ahora. Pero ella no dejaba de hablar, sin darle tregua. «Me prometiste que trabajarías como es debido.
¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están tus neuronas? TSS, Anthony levantó la mano, como si intentara detenerla, pero su gesto fue tan débil que parecía más bien un intento de ahuyentar una mosca. Cerró los ojos de nuevo, sintiendo como el zumbido en sus oídos aumentaba y como su cuerpo se llenaba de pesadez. ¿No me escuchas? ¿No vas a responderme? Jessica se acercó, volviéndose casi amenazante. Pero sus palabras perdían toda su fuerza cuando Anthony, con dificultad, apartó la cabeza de la almohada. Jess, suspiró él, apenas distinguiendo su rostro en la tenue luz del apartamento. No puedo, ya no puedo más. Eso es todo. Ella apretó los labios, y en sus ojos aparecieron chispas de indignación, pero no dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, con desesperación, sosteniendo a su hijo en brazos. Steve empezó a llorar, y ese sonido golpeó a Anthony más fuerte que nada. ¿Por qué no puedes simplemente hablar normalmente? Volvió a hablar ella, pero su voz ahora no era tan furiosa, sino más bien ronca por el cansancio. Anthony suspiró y se frotó la frente, tratando de entender qué era lo que le pasaba. Todo parecía vacío, como si nada tuviera sentido. Sentía como sus manos se entumecían por la tensión, como su cabeza estallaba de dolor. Todavía no podía responderle, porque las palabras no llegaban. Por la mañana se despertó con un dolor de cabeza que pulsaba en las sienes, como si alguien le estuviera apretando la cabeza en una prensa. Abrió los ojos, pero la habitación seguía igual de sombría y oscura. La noche anterior aún colgaba en el aire como una niebla densa. Intentó reunir sus pensamientos, pero se deslizaban y se desvanecían, sin darle paz. Anthony se levantó con dificultad de la cama y se estiró, tratando de deshacerse de la sensación de cansancio. Un fuerte dolor de cabeza lo golpeó, y lo único que pudo hacer fue ir a la cocina a beber agua. Entró en el pasillo, se apoyó en la pared y siguió adelante, tratando de no pensar en lo que le esperaba. Cuando entró en la cocina, notó que Jessica ya estaba sentada en la mesa. Ella miraba fijamente a un punto, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cuando lo vio, sus ojos brillaron, y sin levantar la cabeza, dijo con una insistente desesperación: «Estoy esperando explicaciones». Anthony se paró junto a la mesa, sin saber qué decir. Agarró una jarra de agua, se sirvió un vaso y dio varios tragos grandes. El agua estaba fría, pero no podía aliviar el calor que sentía en el pecho. Lentamente se sentó en la silla frente a ella, sin apartar la mirada. Sabía que la conversación iba a ser tensa, pero no tenía fuerzas para responder. Jessica no se apresuró, esperaba, sus dedos se apretaron en un puño y su rostro se tornó severo. ¿No lo entiendes?, exhaló ella. Te estoy preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás en el trabajo, Anthony? ¿Tú prometiste que todo estaría bien? Suspiró y bajó la mirada. Jessica estaba furiosa. Siempre lo estaba cuando algo no salía como ella esperaba. Pero en ese momento, él no podía responderle como antes. Sus palabras apenas salieron de sus labios. Me despidieron, dijo en voz baja, pero sus palabras parecían quedarse suspendidas en el aire, como una piedra cayendo pesadamente. Sabía que las consecuencias serían graves. Jessica se quedó quieta. No entendió inmediatamente lo que dijo. Solo después de un segundo las palabras penetraron en su mente, y gritó: ¿qué? Su voz estaba llena de confusión y rabia. ¿Cómo pudiste? ¿Te despidieron? ¿Y cómo vamos a vivir ahora? Tu salario solo alcanzaba para cubrir las cuentas, ¿y ahora? ¿Estás loco? Se levantó de golpe, sus ojos brillaban de furia, y en los oídos de Anthony zumbaba el estrés. Sintió como sus manos comenzaban a sudar. Sabía que no iba a ser fácil, pero aún así lo soportaba con dificultad. Jessica siguió gritando, su voz cada vez más fuerte. ¿Cómo vamos a alimentar a Steve, ¿De dónde vamos a sacar dinero ahora? Se tomó la cabeza con las manos, como si intentara lidiar con la tormenta que se desataba en su mente. No podía calmarse, y sus palabras sonaban como una acusación. Anthony no sabía cómo detenerla.
De repente, escuchó a lo lejos el llanto del niño. «Jessica, basta», dijo Anthony, levantándose y dirigiéndose a la habitación del niño. Caminó pesadamente, sintiendo como sus piernas apenas soportaban su peso, pero la voz de su esposa seguía resonando en sus oídos. Abrió la puerta de la habitación de Steve, y el niño levantó la cabeza con preocupación. «Todo está bien, pequeño», dijo, levantando al niño con cuidado en sus brazos. Lo abrazó, intentando calmarlo, pero el niño seguía llorando, como si percibiera la tensión que emanaba de los padres. Anthony lo apretó contra su pecho, meciéndolo de un lado a otro, tratando de darle al menos un poco de seguridad. Pero entonces volvió a sonar la voz de Jessica. Estaba en el umbral de la puerta, con los ojos brillando de ira. ¿Ahora me vas a decir que no es tu culpa? ¿Crees que esto no importa? Ahora todos estamos jodidos, y tú sigues aquí sentado, como si nada pasara. Anthony no aguantó más y se dio la vuelta. Sostenía a Steve en brazos, pero no podía encontrar las palabras para consolar a Jessica, no podía manejar su rabia. No quería esto, Jessica. No lo entiendes. Intentaré arreglar todo. Su voz se volvió áspera y su rostro se sonrojó por la tensión. Ella dio un paso hacia adelante, su rostro distorsionado por la ira. Dios mío, qué idiota eres. Mira la realidad de frente. Él bajó la mirada. Sabía que ella tenía razón, pero no sabía cómo cambiarlo. Todo lo que sentía era ira y confusión. Sintió como sus manos comenzaron a temblar, y el niño en sus brazos parecía un peso pesado. Steve seguía llorando, y sus lágrimas solo aumentaban la sensación de impotencia. Yo, no sé, intentaré encontrar otro trabajo, dijo Anthony, incapaz de ocultar su desconcierto. Hoy mismo comenzaré a buscar. Jessica lo miró una última vez. Estaba de pie, como una estatua, sin saber qué decir. La ira se desvanecía lentamente, pero no desaparecía. No podía perdonarlo tan fácilmente, no podía entender cómo había dejado que todo llegara a ese punto. Sus manos temblaban por la tensión, pero aún así no pudo contenerse. Durante varios días, Anthony intentó encontrar trabajo, pero cada intento resultaba en fracaso. Llamaba a todos los anuncios, revisaba sitios web, corría de oficina en oficina, pero siempre escuchaba lo mismo: lo siento, la vacante está cerrada, ya hemos encontrado a otro candidato. Por dentro, se sentía cada vez más impotente, pero luchaba con todas sus fuerzas por no mostrarlo. Y cuando llegaba a casa y veía la mirada de Jessica, su expresión llena de desprecio, y escuchaba su voz que no se apagaba. «Eres tan inútil que ni siquiera puedes encontrar trabajo», dijo ella, sentándose a la mesa y hojeando algunos papeles. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vamos a vivir, Anthony? No sirves para nada». Anthony se sentó en silencio en la silla, mirando por la ventana. No sabía cómo lidiar con esto. Todo lo que quería era que ella se callara, pero cada mirada y cada palabra de ella lo golpeaban más fuerte. «Eres un irresponsable. No te importa nada de nosotros», continuó ella. «¿Por qué no puedes ser como todas las personas normales? ¿Por qué no puedes simplemente conseguir un trabajo?» «Basta, Jessica», dijo él finalmente, casi en un susurro. «Ya sé lo que piensas de mí. ¿Sabes qué? Estoy harto de esto. Ya no puedo más». Jessica se quedó en silencio. Parecía que no esperaba esto. Lo miró con desconcierto, como si intentara entender de qué estaba hablando. «¿Qué estás diciendo?» Su voz se volvió áspera y preocupada. «¿A dónde vas, Anthony?» Anthony se levantó de la silla, sus manos temblaban, pero ya no podía quedarse. Toda esta situación, sus fracasos, sus palabras, había llegado a su límite. Tomó su chaqueta y la colgó sobre su hombro. «Me voy de aquí», dijo, sintiendo como una pesada ola de angustia apretaba su pecho. Jessica se levantó y dio un paso hacia él. «¿Estás serio? ¿Estás loco?» Su voz sonaba llena de ira contenida, mezclada con incomprensión. «No vas a ser capaz de nada»,
Eres un débil, Anthony. ¿Quién te va a querer? Sus palabras cortaban como cuchillos, pero él ya no podía detenerse. Era todo lo que podía hacer en ese momento. Ya no podía estar con ella, ya no podía seguir escuchando sus acusaciones, sus crueles reproches. Ya no quería nada. Me voy, repitió con tal determinación que hasta él mismo se sorprendió. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se dio vuelta y la miró, sin sentir lástima, pero entendiendo que no había otra salida. «Mírate a ti misma», gritó Jessica, su rostro distorsionado por la ira y el resentimiento. «Vete. Nosotros nos las arreglaremos sin ti». Anthony sabía que ella no creía que realmente se fuera. Siempre lo había visto como un débil, incapaz de tomar decisiones drásticas. Pero en ese momento, ya no podía quedarse. Abrió la puerta y se fue, dejándola a solas con su rabia, su dolor y sus convicciones. Cuando la puerta se cerró tras él, quedó en el aire una sensación de vacío. Caminó por la calle, sin saber a dónde ir. Se fue simplemente, sin ningún objetivo, como alguien que había perdido no solo su trabajo, sino también a sí mismo. Jessica estaba en el pasillo, apoyada contra la pared. No podía creer lo que oía. Se fue. Esperaba que regresara. Estaba segura de que no era capaz de hacer algo así. Simplemente no podía. Lo conocía demasiado bien para pensar lo contrario. Pero pasó más de una hora. Luego otra más. Jessica no podía quedarse quieta. Se levantó y comenzó a caminar nerviosa por el apartamento. Sus dedos se apretaron en puños cuando recordaba sus palabras. Él realmente se había ido. ¿Y ahora qué? En pánico, comenzó a darse cuenta de que había perdido no solo a él, su marido, sino también la única oportunidad que les quedaba. En su mente reinaba un caos total. Corrió nerviosa hacia el teléfono para llamarlo, pero se detuvo. No podía. Sabía que no contestaría. Caminó una vez más por el apartamento y, finalmente, se sentó en el sofá, abrazándose la cabeza con las manos. ¿Cómo pudo perderlo todo de esa manera? Los minutos parecían eternos. Su nerviosismo crecía. Pensaba en el pequeño Steve, en cómo seguiría adelante sin Anthony, sin su salario, sin la posibilidad de mantener su vida. No sabía qué hacer. ¿Cuánto más podría aguantar? Todo lo que le quedaba era empezar a entrar en pánico. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sintió como su pecho se apretaba por la desesperación. Jessica estaba junto a la ventana de su apartamento alquilado, mirando al vacío. Durante todo el mes había intentado encontrar una salida a la situación, pero parecía que cada nuevo día traía solo más problemas. Los pagos del alquiler no se cubrían, las facturas se acumulaban y las esperanzas de resolver estos problemas se desvanecían. Su vida se volvía cada vez más caótica e impredecible. Steve se despertaba cada vez más durante la noche por hambre o frío, y Jessica no sabía cómo ayudarlo. En su cabeza no había respuestas, solo preguntas interminables y una sensación de total impotencia. Se acercó a la mesa donde estaban las facturas impagas, sin mirarlas, puso sus últimos ahorros. En un par de días, todo el dinero se iría, y no sabía qué pasaría después. Con lágrimas en los ojos, Jessica tomó una decisión. Sabía que no tenía otra opción. Reuniendo sus cosas, se puso el abrigo y tomó a Steve en brazos. Su pequeño cuerpo era cálido y acogedor, pero su pecho seguía sintiéndose frío. Salió del apartamento, dejando atrás la última mirada al lugar que alguna vez había llamado hogar, y se dirigió hacia la casa de su madre. Cuando entró en la casa, su madre ya estaba sentada en su silla, como siempre, con un libro en las manos. En su casa siempre había silencio y calidez, pero Jessica se sentía atrapada, como si su vida hubiera vuelto al principio. «Mamá, no tenemos otra opción», dijo, sin saber cómo comenzar esa conversación. La señora Sparks dejó el libro y la miró atentamente, suspirando profundamente. «¿Quieres que te ayude, verdad?» Su voz era severa, pero Jessica sabía que en el fondo había preocupación. «Pero siempre me dijiste que podías hacerlo sola». «He intentado»,
respondió Jessica en voz baja. Pero mamá, ya no tenemos dinero. No tenemos dónde vivir. ¿Ya no puedo más? ¿Qué te dije? Comenzó a decir la señora Sparks, sin esconder su descontento. Siempre te dije que no molestaras tanto a tu marido, que Anthony ya había soportado demasiado. Lo ahogaste con tus quejas y caprichos, ¿y ahora, qué? Mira dónde has llegado. Mira. Yo estoy jubilada, Jessica, apenas me alcanza para mí. Jessica intentó calmarse, pero las lágrimas ya comenzaban a asomar en sus ojos. Sé que tienes razón, se limpió los ojos. Pero intenté entenderlo, mamá. Alguna vez fuimos felices, ¿no? No sé qué pasó. Me duele tanto que todo haya llegado a esto. Pensé que lo superaríamos. Y ahora no sé ni cómo explicar lo que pasó. La señora Sparks suspiró profundamente, dejando caer los hombros pesadamente. Sabía que su hija estaba al límite. No sería una madre si no notara esa rotura en su voz, esa tristeza en su mirada. Pero también le costaba aceptar que su hija estuviera en una situación así. Siempre has sido tan terca, Jessica. Sabías que esto iba a pasar, dijo, pero en su voz no solo había reproche, sino también compasión. No sé qué hacer. Estoy tan asustada, dijo Jessica, y las lágrimas volvieron a recorrer sus mejillas. No tengo trabajo, no tengo dinero, y tengo que preocuparme por el futuro de Steve. No puedo seguir así, mamá. La señora Sparks se levantó y se acercó a su hija, abrazándola. Lo entiendo, susurró, acariciando su cabello. No estás sola, Jessica. Estamos juntas. Pero tienes que aceptar que vivir de la pensión no es la solución. No puedo mantenerte toda la vida, tienes que ser capaz de arreglártelas por ti misma. No puedo prometerte que todo será perfecto. Pero debes buscar tu propio camino, y yo estaré aquí, te ayudaré en lo que pueda. Jessica sintió como las pesadas lágrimas comenzaban a calmarse, y su cuerpo se relajaba en los brazos de su madre. En su corazón todavía había mucho dolor e incertidumbre, pero en esos momentos de apoyo, sentía que podía encontrar fuerzas para seguir adelante. Gracias, mamá, dijo en voz baja, abrazando a su madre nuevamente. Lo intentaré, lo prometo. Un mes había pasado desde que Jessica se mudó con su madre. Cada día era igual al anterior: trabajo, preocupaciones, tensión. Su nueva vida, aunque le parecía una solución temporal, seguía siendo difícil. Se despertaba temprano, preparaba a Steve, lo alimentaba apresuradamente, y, a menudo sin decir palabra, corría al trabajo en el café, dejando a su hijo y a su madre en la casa que poco a poco se iba sintiendo más ajena a medida que más tiempo pasaba allí. El trabajo en el café se convirtió en su única fuente de ingresos. Aquí, entre el ruido y el bullicio, Jessica sentía que era algo útil. Los clientes iban y venían, dejaban propinas, y ella corría entre las mesas, tratando de agradar a todos. Esa era ahora su vida. Pero con cada día que pasaba, sentía como se alejaba de lo que antes consideraba su hogar. En la cocina siempre hacía calor, y el olor a comida no la dejaba tranquila. El tiempo pasaba rápido, y cada día era igual al anterior. Pero, con cada hora que pasaba, le resultaba cada vez más difícil sonreír y hacer como si todo estuviera bien. «Hola, Jess», exclamó Lisa, una de sus compañeras, cuando Jessica acababa de entrar al café. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?» Bien, Jessica se alegró de que alguien preguntara por ella, pero en sus ojos se notaba el cansancio. «Trabajando». Lisa notó que Jessica no se veía muy bien, pero no insistió. Ella misma tenía muchos problemas. «¿Otra vez estás sola hoy?», preguntó Lisa, y Jessica asintió con desgana. Jessica volvió a colocarse junto a la mesa, haciendo una señal a la camarera para que tomara el pedido. Mientras tanto, sus pensamientos regresaban a casa. Su madre siempre le decía que pasaba demasiado poco tiempo con Steve. Jessica se enfurecía con esas palabras, sabiendo que su vida ahora giraba en torno al trabajo y al cierre de deudas.
Sus manos estaban cubiertas de callos por lavar los platos y limpiar, y a veces, cuando ya no tenía fuerzas, sentía que había perdido a la persona que era. Después del turno, en la noche, cuando el café ya estaba cerrado y los empleados comenzaban a recoger las últimas mesas, Jessica se preparaba para ir a casa. Volvió a mirar la pantalla de su teléfono, esperando ver un mensaje de su madre, pero como siempre, no había nada. Cuando llegó a casa, su madre estaba sentada en el sofá viendo la televisión, como siempre. Este era el momento en que Jessica sentía que una brecha crecía entre ellas. «Llegaste tarde otra vez», dijo su madre, sin apartar los ojos de la pantalla. «Ya está durmiendo, ¿no lo viste hoy, otra vez?» «¿Sabes cuánto trabajo?», respondió Jessica con brusquedad. «Tengo que ganar dinero para pagar todo esto. Tú misma ves que el dinero no alcanza. Y no puedes ayudarme para siempre». Su madre dejó el control remoto y se giró hacia ella. «Pero no pasas tiempo con tu hijo. Pronto se olvidará de cómo eres, Jessica. Te preguntará por qué te vas tan seguido, y tú no podrás responderle. No puedes permitirte trabajar las 24 horas. Tienes que hacer algo al respecto». Esas palabras de su madre resonaron en el corazón de Jessica. Sintió como si todas sus fuerzas la abandonaran. Era fácil discutir y defenderse, pero eso no cambiaba nada. Ya no podía seguir ignorando la realidad. «Mamá, necesito trabajar. Y si no trabajo, vamos a terminar en la calle», respondió en voz baja, bajando la cabeza. Su madre guardó silencio, y en la habitación se hizo un vacío. Con cada palabra de su madre, Jessica sentía que su mundo se desmoronaba. Sus manos se apretaron nuevamente en puños, y trató de no dejar que las lágrimas salieran, pero por dentro todo colapsó. Pensaba en cómo seguiría trabajando aún más, sin parar, para intentar escapar de esta situación sin salida. Pero los pensamientos sobre su hijo no la dejaban. «Lo intentaré, mamá», dijo casi en un susurro. «Te lo prometo». Jessica estaba en la caja, mirando las numerosas mesas del café. Ese era su lugar, el lugar donde podía olvidarse, aunque fuera por un momento, disolverse en la agitación y olvidar todos sus problemas. Se había acostumbrado a ello, cada mañana llegaban las mismas personas, y aunque su vida no cambiaba, al menos eso le daba la sensación de estabilidad. Hoy, como muchos otros días, el día comenzó con el mismo grupo de clientes habituales. Todo iba como siempre, hasta que lo vio, el señor Small. Era un cliente regular, y Jessica ya se había acostumbrado a su apariencia seria, pero al mismo tiempo afable. Solía venir al café, pedía siempre lo mismo, una taza de café negro y un sándwich de queso. Jessica siempre lo saludaba con una sonrisa, pero era solo cortesía. Él era mucho mayor que ella, y todo lo que veía en él era un hombre que venía aquí para estar a la sombra de su riqueza. «Buen día, señor Small», dijo, acercándose a su mesa. «¿Lo de siempre, café y sándwich?». Él asintió, sonriendo levemente. «Sí, Jessica», respondió, «y, por favor, no olvides el azúcar». Ella tomó el pedido y se fue a la cocina. Cuando le llevó el café y el sándwich, él levantó la vista, y sus miradas se cruzaron por un momento. Era una mirada llena de algo indefinido. Jessica sintió una ligera confusión, pero enseguida la ocultó tras su sonrisa habitual. «Gracias», dijo él. Cuando él se levantó para irse, ella tomó la bandeja y se dirigió a la mesa para recoger los platos. En ese momento había algo rutinario, algo que no habría provocado en ella una reacción especial, si no fuera por un detalle. En la mesa, entre las tazas vacías, había una tarjeta de presentación. Jessica entendió de inmediato que no era una coincidencia. Tomó la tarjeta y la miró. Nombre: Mr. Small. Empresario. Especialista en inversiones. La tarjeta era sencilla, sin adornos, igual que su dueño. Su mano tembló, y sintió como su corazón latía más rápido. Era un momento. Una oportunidad. Era eso lo que tanto necesitaba. Tal vez este hombre fuera su boleto a una vida diferente. Tomó la tarjeta y, sintiendo como su determinación crecía,
La escondió en el bolsillo de su delantal. Más tarde, cuando terminó su turno, Jessica se encontró frente al espejo en su pequeña habitación en la casa de su madre. Sacó la tarjeta del bolsillo y la sostuvo en las manos durante unos segundos. Los pensamientos se agolpaban en su mente. En un lado de la balanza estaba su pasado, y en el otro, la posibilidad de una nueva vida, sin deudas, sin desesperación, con la oportunidad de salir de este círculo que la absorbía día tras día. Vamos, Jessica, susurró para sí misma, no eres como los demás. Puedes hacerlo. Suspiró, marcó el número escrito en la tarjeta. Señor Small, soy Jessica, su voz temblaba un poco. Entiendo que la tarjeta no estaba en la mesa por casualidad. Él guardó silencio unos segundos antes de responder con una voz calmada y segura. Has entendido bien. Te enviaré la dirección. Estaré esperando. Jessica miró el teléfono, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. Su corazón latía con fuerza. En ese momento, sintió que había dado un paso hacia lo desconocido. Era algo más que una simple llamada telefónica. Era una decisión que había tomado. La dirección estaba en un barrio elegante de la ciudad. Al entrar al edificio, Jessica subió al último piso, con los dedos temblorosos por la emoción. Cuando la puerta se abrió, él estaba allí, en el umbral, Mr. Small, con su mirada segura. Sonrió al verla. Pasa, Jessica, dijo él, y ella entró. El apartamento era espacioso, con techos altos y grandes ventanas que ofrecían una vista impresionante de la ciudad nocturna. Él le ofreció beber algo, y ella aceptó sin pensarlo. Tras tomar vino, se sentaron y comenzaron a hablar. Mr. Small era tranquilo, reservado, pero en su mirada había algo que hacía que Jessica se sintiera perdida. Hablaba de su negocio, de lo importante que es saber tomar decisiones sin mirar atrás. ¿Quieres cambiar tu vida, Jessica?, dijo, mirándola a los ojos. No puedes seguir trabajando en ese café sintiéndote como todos los demás. Mereces algo más. Su pecho se apretó ante esas palabras, y sintió como su determinación se fortalecía. Estoy lista, respondió ella en voz baja, tratando de no revelar lo que realmente pasaba en su cabeza. Era su nuevo comienzo y su estatus. El estatus de una mujer que estaba dispuesta a usar todo lo que tenía. La noche continuó en un ambiente más íntimo. Sabía que ese momento sería decisivo. Y lo aceptó. Mr. Small sonrió. Has tomado la decisión correcta. 5 años habían pasado desde que Jessica tomó su decisión. Durante todo ese tiempo, vivió en la casa de Mr. Small, en el lujo con el que alguna vez solo pudo soñar. Él le ofreció no solo un techo sobre su cabeza, sino también un nuevo estatus. Ya no era solo su amante, sino una miembro permanente de su hogar, la niñera de su hija. Jessica no se quejaba, pero su corazón estaba lleno de contradicciones que escondía cuidadosamente. Su vida había cambiado radicalmente. Ya no necesitaba dinero, no luchaba por sobrevivir, no rendía cuentas por cada día en el café. Allí, en la casa de Mr. Small, su vida era mucho más fácil, tenía acceso a todo lo que siempre había querido. Pero al mismo tiempo, Jessica sentía como perdía la conexión con la realidad, con lo que quedaba fuera de esas 4 paredes. A veces, Jessica recordaba a su madre y a su hijo. Steve ya tenía 6 años, y Jessica apenas lo veía más de una vez al mes. Sus visitas a su madre se volvían cada vez más raras, y sus llamadas casi imposibles de contestar. Ella no respondía. Cada vez menos Jessica se presentaba en la vieja casa, donde alguna vez había sido tan cálido. Steve no sabía qué estaba pasando. Recordaba a su mamá, recordaba cómo ella solía jugar con él en el parque, cómo le leía cuentos antes de dormir. Pero ya hacía un año entero que Jessica no la visitaba. A menudo le preguntaba a su abuela dónde estaba su mamá, y siempre recibía la misma respuesta. No pasa nada, Steve, esperemos un poco más. Tal vez algo le haya sucedido a tu mamá, decía la abuela, tratando de consolar a su nieto. ¿Y mamá sí vendrá?, preguntaba Steve, creyendo ingenuamente que todo volvería a ser como antes. La señora Sparks suspiraba,
acariciándole la cabeza. Claro, solo tiene mucho trabajo, respondía ella, y su voz sonaba como si no se lo estuviera diciendo a él, sino a sí misma. No podía admitir que su hija, tal vez, ya no pensaba en su familia, en lo que alguna vez fue importante para ella. La señora Sparks intentaba ocultar su preocupación, pero su corazón se apretaba cada vez que pensaba en cómo su hija había cambiado. No sabía qué estaba sucediendo en su vida. Mientras tanto, Jessica, sentada en la oficina de Mr. Small, miraba por la ventana la ciudad iluminada. A menudo se sorprendía pensando que el tiempo aquí, en esta casa, parecía haber perdido su significado. El tiempo se volvía difuso, y los días se alargaban monótonos. Sus responsabilidades estaban claramente definidas: cuidar la casa, estar cerca de la hija de Mr. Small, ayudar con la organización de los asuntos. Por la noche, cuando Mr. Small se iba por negocios y su hija se dormía, Jessica se quedaba en la cocina, tratando de entender cómo había llegado hasta allí. Todo había sido tan fácil en el momento en que decidió convertirse en la amante de un hombre rico. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Lo tomó en sus manos y vio que era otra vez su madre. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde estás?, preguntaba su madre por mensaje. Te extrañamos. Esteve pregunta por ti. Jessica dejó inmediatamente el teléfono y cerró los ojos. Sabía que no podía seguir así. Quería renunciar por completo a su pasado, no recordar más a su madre ni a su hijo. Con el tiempo, Mr. Small se divorció de su primera esposa y se casó con Jessica. Desde entonces, parecía que se había puesto una corona sobre sí misma. Empezó a tratar a todos con desdén, como si las personas a su alrededor no fueran dignas de estar cerca de ella. Mientras tanto, en la casa de su madre, las cosas cambiaban. La señora Sparks, una mujer vieja y enferma, ya no podía cuidar a su nieto, quien cada vez más frecuentemente se quedaba sin comida y sin ayuda. Cuando Jessica dejó de visitarlos, su madre sintió que la fuerza la abandonaba. Después de resfriarse, no pudo levantarse de la cama durante mucho tiempo. Apenas tenía fuerzas para pedirle a Esteve que la ayudara, pero él era demasiado pequeño para hacerlo. Al principio, mientras había comida en la casa, el niño intentaba cocinar algo por su cuenta. No sabía cómo hervir, pero lograba preparar algo con lo que quedaba en la nevera. A veces encontraba latas de comida y trataba de abrirlas, pero otras veces solo se quedaba junto a la estufa, moviendo una cuchara, sin saber qué hacer con ella. Cuando se acabaron los alimentos y el dinero que Jessica dejaba, la situación se volvió desesperada. Esteve no tenía más opción que ir de casa en casa pidiendo comida. No sabía a quién pedir ayuda, pero creía sinceramente que la gente no le rechazaría. Un día, temprano en la mañana, se dirigió por su ruta habitual, por las calles donde antes había mucha gente. Entraba en casas, tocaba puertas, preguntando si podían darle algo para comer. «Tengo hambre», gritaba mientras pasaba por varias casas y miraba por las ventanas. En un momento llegó a una casa que parecía especialmente hermosa y bien cuidada. Era la casa de Mr. Small. Llamó a la puerta y esperó. Después de unos segundos, la puerta se abrió. En el umbral estaba una mujer tan hermosa que parecía imposible que fuera una vecina común. Miró al niño con una mirada fría. Él la reconoció de inmediato. «Mamá, ¿no me reconoces?», preguntó Esteve, temblando en su voz, mientras la miraba fijamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía cómo explicar que él era su hijo. Solo quería estar cerca de ella. Jessica se detuvo, sin entender de inmediato quién estaba frente a ella. No podía creer que fuera su hijo. Habían pasado tantos años, tantas cosas habían cambiado en su vida, y ahora él estaba frente a ella. Pero no podía mostrar que lo había reconocido. En su mente trataba de apartar esa idea. «¿Qué quieres, niño?», preguntó ella con una voz fría y distante. Esteve sintió como su corazón se encogía. No esperaba escuchar esa respuesta. Comprendió que ella no lo reconoció, que se había convertido en una persona completamente diferente. Repitió su pregunta. «Mamá, soy yo,
Esteve. ¿Me recuerdas? Preguntó de nuevo, con los ojos llenos de lágrimas, pero Jessica se dio la vuelta. En ese momento, detrás de ella apareció Mr. Small. Se acercó a ellos y, al ver al niño en el umbral de la puerta, levantó las cejas, sorprendido. ¿Este niño te llamó mamá?, preguntó, algo confundido. Jessica se quedó inmóvil. No sabía qué responder. ¿Cómo explicarle que alguna vez había sido la madre de ese niño, que tuvo un hijo, pero ahora su vida era completamente diferente? Sentía que no podía devolver el pasado. ¿Qué dices, querido?, titubeó ella. Míralo, ¿de dónde voy a tener hijos? Sus palabras sonaron tan frías que Esteve no entendió qué estaba pasando. Quiso decir algo más, pero ya no pudo encontrar las palabras. Las lágrimas le ardían en los ojos. Intentaba detenerse, pero los sentimientos lo abrumaron como una tormenta. Jessica lo empujó en silencio, sin mirarlo a los ojos, y cerró la puerta. El niño quedó afuera, con las manos apretadas, incapaz de decir nada más. No entendía por qué ella no lo reconoció, por qué no quiso hablar con él. Esteve permaneció junto a la puerta, y en su pequeño pecho solo había un sentimiento: dolor. No sabía qué hacer. Solo sentía hambre y el dolor de que su madre lo hubiera rechazado de una manera en que nadie lo había rechazado jamás. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero no podía detenerse. No sabía qué hacer, cómo regresar a casa. No sabía dónde podría encontrar ayuda. Corrió de vuelta, pero no a la casa donde lo esperaba su abuela, sino hacia las calles conocidas. No podía entender qué había sucedido. ¿Por qué su mamá no lo reconoció? ¿Por qué actuó así? Pasó un tiempo antes de que Esteve llegara a casa, caminando lentamente, con la respiración agitada por sus sollozos. Sus mejillas estaban mojadas por las lágrimas, pero en sus ojos brillaba la determinación de contarle todo a su abuela. Cerró la puerta detrás de él y se acercó a la cama de Mrs. Sparks. Ella estaba acostada, exhausta por la enfermedad, pero sus ojos se llenaron de preocupación cuando vio el estado de su nieto. «Esteve, querido, ¿qué sucedió?», preguntó, tratando de levantarse. El niño se arrodilló junto a su cama, apretó su mano fría y sollozó. «Abuela, vi a mamá». La anciana se quedó quieta, tratando de asimilar lo que escuchaba. «¿Dónde?». Su voz temblaba. «Ella vive cerca, en una casa grande», murmuró él, limpiándose las lágrimas con la manga. Me acerqué para pedir comida y ella abrió la puerta. Mrs. Sparks frunció el ceño, su mirada se volvió pesada. ¿Estás seguro de que era ella? Sí, abuela. Yo conozco a mi mamá, exclamó Esteve. Pero ella dijo que no me conocía. La anciana cerró los ojos y suspiró profundamente. Las lágrimas la ahogaban, pero no quería mostrar su dolor frente al niño. No pasa nada, Esteve. Cuando me sienta un poco mejor, iremos allí juntos, dijo, apretando su mano. Lo descubriremos todo. Pasaron 2 días antes de que Mrs. Sparks se sintiera lo suficientemente bien como para levantarse de la cama. Empacó una pequeña bolsa con ropa para Esteve, se puso su mejor abrigo para lucir decente, y tomando al niño de la mano, se dirigió hacia la casa grande. Esteve estaba nervioso durante todo el camino. Miraba constantemente a su abuela, como si verificara si había cambiado de opinión. «Abuela, ¿de verdad hablarás con mamá?», preguntó en voz baja. «Sí, querido», respondió ella con firmeza. «Si realmente está allí, hablaré con ella». Cuando llegaron a las puertas, Mrs. Sparks se detuvo. La casa parecía aún más grande e imponente de lo que había imaginado. Se armó de valor y extendió la mano hacia el timbre, pero no alcanzó a tocarlo, porque las puertas se abrieron, y un coche negro salió de ellas. El coche se detuvo, y de él salió un hombre alto, vestido con un traje caro. Miró sorprendido a la anciana y al niño. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó él amablemente.
Mrs. Sparks levantó la cabeza y habló. Estamos buscando a Jessica. Steve dijo que ella vive aquí. El hombre frunció el ceño y los miró a ella y al niño. Sí, Jessica vive aquí. ¿Y ustedes quiénes son? Soy su madre, y él es su hijo, respondió firmemente Mrs. Sparks. El hombre se enderezó, su rostro reflejaba sorpresa. Por favor, pasen, dijo, abriendo más las puertas. Cuando entraron en la casa, Mrs. Sparks sintió cómo se tensaba por dentro. La casa era lujosa, llena de objetos caros de los que solo podía soñar. Pero todo eso parecía frío e impersonal. Espérenme aquí, dijo el hombre, llevándolos a una amplia sala. Voy a llamar a Jessica. Steve nerviosamente jugaba con sus dedos, mirando a su alrededor. Notó un jarrón con frutas en la mesa y no pudo dejar de mirarlo. Mrs. Sparks puso la mano sobre su hombro para tranquilizarlo. Poco después, Jessica entró en la habitación. Al ver a su madre y a su hijo, se detuvo. Su rostro se puso pálido y sus ojos se llenaron de miedo y molestia. ¿Qué hacen aquí?, preguntó bruscamente, con una voz fría. Mrs. Sparks dio un paso adelante, controlando con dificultad su ira. Vinimos porque tu hijo necesita a su madre, dijo. Y yo ya soy demasiado vieja para cuidarlo. Dejó su bolso en el suelo, como si quisiera poner fin a la conversación. Jessica lanzó una mirada nerviosa al hombre que estaba detrás de ella. Jessica, ¿qué está pasando?, preguntó él, mirándola con sospecha. Nada, querido, intentó sonreír ella. Es un malentendido. ¿Un malentendido? Mrs. Sparks apretó los puños. Dejaste a tu hijo por esta vida. No es así, gritó Jessica. Mamá, ¿por qué tienes que complicarlo todo? Dijiste que no tenías hijos, dijo el hombre, con voz tranquila pero furiosa. ¿Cómo vas a explicar eso? Jessica vaciló. Miraba a su madre, a Steve, a su esposo, tratando de pensar en cómo salir de esa situación. Este es mi hijo, finalmente confesó. Pero temía que no lo entenderías. Mr. Small la miró con desprecio. Y con razón temías, dijo fríamente. Odio a las personas mentirosas que están dispuestas a abandonar a sus hijos por dinero. Pero yo, empezó ella, pero él la interrumpió. Sal de mi casa. Ahora mismo. Jessica cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, déjame explicarlo todo. Te amo. Si hubieras amado a alguien, no habrías dejado a tu propio hijo, respondió él, dándose la vuelta. Empaca tus cosas. Jessica se fue con su madre y su hijo. Regresaron a la vieja casa, donde todo había comenzado. Todo esto es culpa de ustedes, gritó ella a su madre cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Mrs. Sparks la miró con una expresión severa. No, Jessica. La culpable de todo eres solo tú. Steve se sentó en un rincón y comenzó a llorar en silencio. Jessica se dio vuelta, su rostro distorsionado por el dolor y la vergüenza. Ella entendió que había perdido todo, pero en lo más profundo de su ser sabía que era su culpa.